para que se organicen, ¿bien? Salvo alguna excepción o algo rarísimo que ocurra, ¿bien? Ya sabemos que la semana que viene, el miércoles, no tenemos porque hay paro, así que en principio solo nos va a afectar eso. De ahí en adelante vamos a mantenerlo. No sé, nos puede llegar a tocar algún paro, creo que poquito más adelante, pero como les conté el miércoles, tanto el examen como el recuperatorio, salvo que haya paro no docente y la facultad esté cerrada, porque lo tomamos presencial, el resto ya no se mueve más de acá a final del cuatrimestre, ¿bien? Así que se pueden organizar, pueden hablar con otros docentes también si tienen un problema de entrega de trabajos prácticos, exposiciones y no sé qué otra cosa más pueden llegar a tener ahí. Nosotros ya se lo estamos dando casi con un mes de anticipación a toda la fecha, así que ya saben, y no queremos a posteriori de cualquier evento, porque los mails no llegan antes, llegan a posterior de lo que ocurren las cosas, de que no llegaron. Nosotros les preguntamos y ocurre siempre lo mismo, digamos, los 4 o 5 que vienen a los trabajos prácticos y vienen los miércoles y se quedan los lunes son los que llegan en tiempo y forma. El resto que no viene, no llega. Nosotros damos de nuestra parte el 120%. Ahora esperamos de usted más o menos lo mismo. Así que bueno, eso en cuanto al cronograma. Bien, eso porque nos llegaron a distintos, a los 3 docentes, pedido de esto, pedido del otro, pedido acá, pedido allá, nos hubiesen dicho el miércoles, digamos, que tenían, que no llegaban. Bien. Bueno, del resto de la clase de hoy, cuando Ramiro termina, le presentamos el trabajo práctico número 3, que es hiper cortito, para que lo empiecen a realizar. El miércoles Julieta le va a dar Random Forest, que es el segundo tema que entran en este trabajo práctico, y ahí termina. Bien. Así todo le vamos a dar 3 semanas para el trabajo práctico, para que lo realicen, nos consulten, revean parámetros, todo lo que ustedes quieran, y lo entregan después, obviamente, con la fecha que está ahí. Y después ya tenemos el examen y con eso ya terminamos la materia. Así que los 3 TP aprobados, más el examen aprobado, listo, se terminó, pasamos la materia y bueno, si alguno tiene que recuperar, recuperará la semana. Y si alguno tiene que recuperar algún trabajo práctico, que hasta ahora no ocurre, bien, veremos cómo lo planteamos. Bien, bueno, Ramiro, listo, todo tuyo. Hola, justo se me cortó. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Ramiro, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, genial. Les presento entonces, la idea hoy es, seguramente Flavio les dijo, es verse SDN. Puede ser el ventilador de la compu que está ahí a pleno, pero bueno. Perdón, pero si apago el ventilador se apaga la llama. Bueno, ahí pueden ver. Sí, sí. De última, si se escucha mucho, paramos un poquito. Entonces, bueno, como les dije, la idea de hoy es ver máquinas de soporte vectorial. Como ya vieron con Flavio, las máquinas de soporte vectorial, también conocidas como SDM, lo que hacen es encontrar un hiperplano óptimo que separa dos clases. Es decir, que es una clasificación binaria. Lo que hace este tipo de algoritmo. Y para lograr esa separación, crea un hiperplano que se basa en los vectores soporte para definir la frontera de decisión. Y seguramente, como habrán visto, hay un margen que se establece entre el hiperplano y los vectores soporte que pueden ser mayor o menor según cómo uno configure el modelo. Y a su vez, existen formas de clasificar multiclase con SDM mediante la comparación 1 versus 1 o 1 versus el resto. Que acá lo que se suele hacer en scikit-learn o cómo está configurado el algoritmo es con 1 versus el resto, que vamos a ver después más adelante.
Entonces, para esta clase importamos algunas bibliotecas que corresponden al análisis exploratorio, algunas que corresponden a la preparación de los datos, también lo que refiere al modelo, y un par de funciones para ver el balance del modelo, los resultados, y poder ver también cómo se genera esta frontera o este plano que divide los datos. Que después, si quieren más adelante lo pueden ver y me preguntan cualquier cosa, si no yo lo voy a, más adelante lo voy a explicar un poco más en detalle. Entonces, la idea de hoy es ver este modelo con la base de datos de vinos, que ya la vimos, con árboles de decisión, si no me acuerdo, y con árboles, no, con árboles de decisión, no con árboles de decisión. Y como habíamos visto, lo que hace lo que contiene este dataset son el target, serían 3 tipos de vinos que fueron cultivados en la misma región de Italia, y para poder diferenciarlos se midió 13 componentes químicas del vino, que como se nombra ahí es el alcohol, el ácido málico, la ceniza, etc. Y como variante les traje esta forma de cargar los datos, que es a partir de los datasets que ya tienen Scikit-learn cargados. Entonces, una forma quizá distinta de obtener los mismos datos. Lo que hace acá el algoritmo es darte tanto los datos de X como los datos del target en forma de data frame. Entonces, vamos a tener que X es un data frame con todas las clases sin el target, y como habíamos visto, no hay nulos, tampoco hay valores duplicados, como lo podemos ver ahí. Y ya habíamos visto más o menos cómo se distribuyen las variables. Vimos que hay variables que están en diferentes escalas, entonces va a ser necesario escalar los datos, porque SVM funciona mejor cuando los datos están escalados. Y como habíamos visto, los datos están un poco desbalanceados. Como vemos acá, la clase que más tiene datos es la clase 1, con 71 datos, que corresponde al 40% del total de datos. Entonces, como siempre vimos, lo primero que se hace es separar un conjunto de prueba. Separar el conjunto de prueba y de test, como para hacer el análisis exploratorio. Como ya vimos, el análisis ya lo habíamos hecho con matriz de correlación para ver si había variables que se correlacionaban mucho, que no en este caso, pero en general lo que se hace es o combinarlas o sacar una de las dos clases cuando tienen alta correlación. Y acá lo que podemos ver es cómo las 3 clases se distribuyen en función de diferentes variables descriptivas. Acá podemos ver como a gran escala, digamos. Después si quieren lo pueden ver más en detalle. Pero simplemente acá les muestro por ahí más claro que esto es lo mismo que ven acá en la línea diagonal, solo que con el histograma, el istio. Entonces podemos ver cómo se distribuyen cada una de las variables descriptivas en función de las diferentes clases de vino. Como habíamos visto ya anteriormente, a partir de ahí podemos ver que con flavonoides, por ejemplo, se pueden separar la clase 0 de la clase 2, y así sucesivamente, y seguramente hay no linealidades entre los datos que permiten a su vez separarlo, que eso lo vamos a ver ahora con este modelo. Entonces, como les había dicho, es necesario siempre con SVM estandarizar los datos para que funcionen mejor. Y también, como vimos en un principio, el modelo en principio es lineal porque genera un hiperplano que separa dos clases. Si tuviéramos
si tuviéramos que hacer un plano no lineal, no funcionaría el algoritmo, excepto que hagamos algún truco que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, en este gráfico, ustedes, ¿cuáles creen que son las clases que mejor se separarían de forma lineal? Los escucho. Y de paso, les comparto para que puedan ir siguiendo más fácil. Les comparto el notebook. Ahí les pasé el notebook, por ahí para que puedan ver más fácil. Pero como ven acá, los puntos en negro azul es la clase 2, esta es la clase 1 y esta es la clase 0. ¿Cuáles creen que son las clases que son linealmente separables acá, en este conjunto de datos, para estas dos variables descriptivas en particular? ¿Se entiende la pregunta? Sí, parece como que la 2 de las demás se separa fácil. La 2, ajá, se separaría fácil, ya sea de la 0 o de la 1. Entonces, para simular que este dataset es binario, vamos a sacar una de las dos clases. Yo en este caso me quedé con la clase 1 y con la clase 2 para que veamos cómo se comporta el algoritmo. Cuando ustedes vayan a implementar el algoritmo, se van a encontrar que en scikit-learn hay dos implementaciones de SVM. Una es el linear SVC, en realidad hay tres, yo les voy a mostrar dos. Una es el linear SVC, que es una buena opción cuando se necesita más precisión en la creación de ese hiperplano y de los vectores oportunos. En cambio, cuando tenemos no linealidades en los datos, que es lo que suele pasar, podemos usar la implementación de SVC, ya que permite utilizar los kernels, que es ese truco que se utiliza para separar los datos, como vieron en teoría, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de los kernels, del truco de kernel trick? Yo sé que pasó un tiempo. Ajá. Sí. El que más se usa es el radial porque simula el comportamiento que en general, por lo menos en biología, es lo que más se usa, porque en general se agrupan de forma radial los datos. Pero bueno, hay otros tipos de kernel y ustedes pueden crear su propio kernel si pueden. Entonces, en términos generales, el modelo SVM se implementa de esta forma. En este caso, el SDC, uno debe, como implementa kernel, si yo no uso ningún kernel, le tengo que poner que es lineal. Eso quiere decir que no hay kernel cuando yo pongo el kernel lineal. Y como vieron en la teoría, el parámetro que se regula cuando es un hiperplano lineal es el parámetro C, que lo vamos a ver ahora. Pero básicamente, la forma de implementar el modelo es esto: definir el modelo, los parámetros, que estos son los más importantes, y pasarle, como siempre en scikit-learn, hacemos un fit o un entrenamiento de los datos, pasándole estos datos de entrenamiento que nosotros estandarizamos y que por el momento solo nos quedamos con dos clases. Por eso es esta máscara que yo creé acá arriba, en donde para los datos de train creo esta máscara, en donde le digo que solo se quede con las clases 1 y 2. Las otras son 0 o falso. Y acá también le digo que se quede
que sean true las clases distintas de cero. Entonces cuando yo se lo paso acá, cuando yo se lo paso acá al data frame, solo se va a quedar con los valores true, y entonces por ende no voy a tener la clase 0. Como ven acá, cuando hacemos la matriz de confusión, solo tenemos la clase 1 y 2. Y bueno, una vez que entreno el modelo, lo puedo evaluar, como siempre, en la clase de testeo, en la variable, en los datos de testeo. Y podemos ver que de estas dos clases hay una que se confunde. ¿Cuál sería? O sea, hay un dato que el algoritmo cree que es otra clase. Si no, se tendría un 100% de precisión, digamos. Sí, hay un dato de que predice 1, pero en realidad es 2. Claro, que sería este. Esta sería la muestra confundida, digamos, por eso es matriz de confusión. Y como ven acá, tiene un muy buen resultado el algoritmo viendo esta tabla, porque solamente se confunde esa muestra. Pero para poder ver mejor eso, que acá está la pregunta, después si quieren recordar, pero es eso que dijimos recién. Una buena forma de por ahí de entender es viéndolo. Para eso, porque en este caso tenemos 13 variables, o sea que no lo podemos ver cómo se crea así con plano multidimensional. Entonces, lo que hice acá fue elegir dos de las variables que son estas mismas también para poder seguir trabajando con esto que vimos antes. Y de esas dos clases las grafico acá. Como ven, se podría decir que quizás hay una línea recta que separa la mayor parte de puntos. Excepto, por ejemplo, acá podemos decir que si yo grafico una línea recta, este punto estaría mal clasificado. Que no necesariamente es lo que vemos acá, porque estos son datos de testeo y estos son datos de training. ¿Se entiende esa diferencia? Genial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver cómo el modelo separa esas dos clases. Entonces, lo que hago acá nuevamente es entrenar el modelo que creamos antes, pero solo con estas dos dimensiones. Por eso le paso acá que solo agarre la variable color intensity y flavonoid. Y como vemos acá, que esta es una de las funciones para graficar, que está más arriba, vemos que los datos son los mismos, pero son estos mismos que vemos acá, pero ahora creo este plano que separa la clase 1, este hiperplano que separa la clase 1 de la clase 2. Y en el circulito marca cuáles son los vectores cuáles son las muestras que usa como vector soporte para crear este hiperplano. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Y acá, ¿cómo crees que va a ser la matriz de confusión? ¿Cuál va a ser la clase que se va? O sea, hay dos preguntas. ¿Hay alguna de las muestras que el modelo va a clasificar mal de estas de entrenamiento? ¿Y cuáles serían las que puede llegar a clasificar mal? Viendo esta gráfica, ¿verdad? ¿Cuáles les parece que podría llegar a clasificar mal? O sea, ¿qué coordenadas? Porque acá vemos que la intensidad del color varía entre -2 y 3. En realidad varía entre -1 y 3. Porque están escalados, y los flavonoides varían entre 1,5 y
menos 1,5. ¿Cuáles de los puntos creen que el modelo podría llegar a confundir? ¿Se entiende la pregunta? Los que están sobre el vector soporte, que están ahí en la línea. ¿Sobre el vector soporte o sobre el hiperplano? Porque acá esta línea sería el hiperplano que divide las dos clases. Y estas líneas de puntos serían los márgenes. Y estos puntos que están redondeados por un círculo negro serían los vectores soporte. No sé quién habló. Plano sería entonces. ¿Cómo? O sea, la línea esa que no está. ¿Con puntos? Sí. ¿Sería cuál? ¿Este y este, por ejemplo? Exacto. Claro, sería el color intensity 0 y ponerle que 9 y este que tiene 0,4 ponerle y 0,7. Y sí, si graficamos la matriz de confusión vamos a ver que efectivamente esos puntos se confunden, que serían estos dos. Que podrían ser que no, pero están ahí muy en el límite. Y bueno, y como ven acá, ese es el resultado. Y la idea es que ustedes agarren el código y varíen el parámetro C y me digan qué observan, digamos, cuando lo varían. Acá es la misma gráfica que vemos acá, porque tiene el parámetro C igual a 1. La idea sería que ustedes varíen este parámetro. Por ejemplo, acá les puse 0,01 y 100 y acá me confundí, era 1000. Y vean cómo cambian los márgenes. ¿Y qué pasa con los puntos que están acá dentro de los márgenes? Si aumentan o disminuyen los vectores soporte que están marcados cuando varían los márgenes. La idea es que veamos. Si quieren les doy 5 minutos para que prueben o prueban y me avisan cuando tienen la respuesta. ¿Les parece? Me parece bien, dale. Dale. Cualquier cosa, si no entienden o algo, me preguntan.
Y bueno, ¿pudieron ver algo? ¿Pudieron probar el código? Sí, profe. Parece, cuando se es chiquito el C, se agrandan se ensancha, digamos, el espacio entre las líneas punteadas y el hiperplano. Ujú. ¿Querés mostrarlo? Así ven vosotros. A ver. Ahí te dejo para eso, Pablo. ¿Y el resto pudo probar? ¿Observó alguna particularidad? Y va. Ahí pasaba con un C chiquito y si después íbamos a un C grande, se achicaba espacio. Claro. ¿Y qué pasaron con los vectores soporte? ¿Hay más o hay menos vectores? Menos. Cuando achicabas el espacio, menos vectores soporte. Ajá. Y en este caso, eso se llama, como lo solemos llamar, ¿se acuerdan de la teoría? Cuando el C es grande, ¿qué tipo de margen estamos teniendo? ¿Vos hablas como que de la Cualquiera. sensibilidad del modelo? Sí, en general se llama hard margin o margen duro cuando el C es grande y cuando el hiperplano, como ven, el margen que hay entre los puntos busca que haya la menor cantidad de error, aumenta la finalización del método. Y cuando el margen es más ancho, lo que se llama el soft margin, que permite más errores, por así decirlo. Si querías poner el margen de 0,01, y entonces vemos que ahí el modelo permite que se equivoque. Como ven, no sé si ven la diferencia entre esta línea y la otra. Pueden ver la diferencia entre esas dos líneas, qué es lo que cambia. Si querés volver al otro y Acá vean cómo aparecen cambia. estos errores de acá son estos de acá. Ajá, son bien. ¿Cuántos errores hay ahora? Acá aparecen 9 y deben ser estos de acá. Están del Claro. hiperplano para este lado. Uh-huh. Y entonces, y antes teníamos un error con el margen más duro, como se dice. Este sería como un margen blando, cuando el algoritmo permite tener más errores. Y como ven, los vectores soportes ahora son muchos más. Porque seguramente lo habrán visto con Flavio, los vectores soportes siempre están entre los márgenes, o en el borde o entre los márgenes. Por lo tanto, si yo agrego más puntitos acá, o sea, fuera de los márgenes, o sea, agrego más muestras que estén fuera de los márgenes, el modelo va a seguir creando el mismo hiperplano y los mismos márgenes para los mismos hiperparámetros. No va a cambiar, porque los puntos que modifican el hiperplano son los que están dentro de los márgenes. Vos corregime, Flavio, si querés agregar algo. Sí, sí, estaba mirando ahí los vectores soporte y la clase. Yo no cuento 9 ahí, pero bueno.
Yo cuento 7. Acá, Erróneo. 2, 4, 6, 8, perdón. Acá Salvo que haya 2, alguno superpuesto. acá hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá hay 2. Ah, 9. sí, 9, ahí hay está. dos superpuestos. Ah, Pero como ven, acá la línea tiene mayor pendiente que con el soft margin, que con el hard margin. Porque lo que pasa es que con el hard margin la línea se ubica de forma tal de que entren todos los puntos en cada lado correspondiente, digamos. Pero, ¿cuál es el riesgo que corro cuando hago eso? ¿Qué pasa cuando yo modifico la línea para que todos los puntos que yo quiero queden adentro de cada tipo de clase? ¿Qué pasa también con otros modelos? Es el mismo concepto. ¿Sabes si es cuando achicas, digamos, El margen. el margen? Cuando me adapto más a estos datos, ¿cuál sería el riesgo que corro? Ajá, hago un overfitting. Claro, exacto, Alejandro, eso. Entonces, en cambio, con el soft margin, quizás puedo generalizar mejor o puedo hacer un underfitting si no agarro un buen valor de C. O puede ser que mis clases no sean linealmente separables y ya tengo que buscar otras técnicas. Pero por lo pronto sería eso. A recordar, el C chiquito, como vieron, es más laxo, se crean márgenes más grandes, el C grande es menos laxo, es más estricto, tengo riesgos de overfitting, de adaptarme demasiado a los datos, porque por ejemplo quizás si yo tomo más datos, quizás los datos estén bien, digamos, distribuidos, y quizás cuando con el hard margin no tenga una buena separación, y entonces tendría una mala generalización. Pero bueno, si querés dejar de presentar, Nicolás, y seguimos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No, una consulta, creo que vos habías comentado. El hiperplano se modifica siempre y cuando vos agrandes o achiques el espacio, digamos, de las franjas, ingresen o se vayan, digamos, más vectores soportes, digamos. Si vos agrandás las franjas, pero no entran nuevos vectores, el hiperplano no se modifica. Si yo agrego muestras que no estén dentro del margen, el hiperplano no se modifica. O sea, si yo sacara todos estos puntos que no son los vectores soporte del dataset y volviera a entrenar, obtendría el mismo hiperplano. Okay. Si quieren, pruébenlo después y van a ver que obtienen el mismo hiperplano. Porque en realidad las únicas muestras que usa el algoritmo para separar los datos o para crear este hiperplano son estos que están dentro de los márgenes. Porque como vieron en teoría es lo que maximiza la separación de los datos. En realidad, si uno quisiera separar linealmente esto, no podría porque, o sea, si el algoritmo fuera completamente estricto, digamos, nunca podría resolver este problema porque nunca se podría crear un hiperplano que separe las dos clases. Sería imposible en este caso, pero como nosotros establecemos cierto nivel de laxitud, es posible crear un hiperplano que se confunda. ¿Está eso? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Genial. Y bueno, otras cosas que pueden ver del modelo son los pesos, el valor B, sería se refiere al hiperplano, este hiperplano, sería donde cruza el hiperplano por el eje Y.
también pueden encontrar los índices de los vectores de soporte, o sea, cuáles son las muestras. Eso, con esos datos podrían después eliminar todas las otras y ver que van a obtener el mismo resultado. Estas son las muestras con las que se crearon, con las que se creó el hiperplano. Y estos son los vectores en el espacio, en este espacio en el que estamos trabajando, que es cuántos vectores tengo por cada clase y cuáles son los coeficientes de esos vectores. Si ustedes van a la fórmula y van a encontrar que están puestos. Y bueno, y esto ya lo vimos. Y lo que sigue es ver las funciones kernel, que pueden ir a la documentación de Scikit-learn, en donde te permite, donde te explican cuáles son los kernels que tienen implementados y también te explica cómo definir tu propio kernel en el caso de que sea necesario. Y acá hay diferentes tipos, tenemos el polinomial, el que habían nombrado, el sigmoideo se llama, o RDF, y el sigmoideo. Hay varios más, pero el más común sería el RDF, que es la gaussiana, y después tenemos, y acá les traje estos tres. Por un lado el polinomial, que se elige eligiendo poly como tipo de kernel, en donde también se varía el valor de C, pero también se varía los grados del polinomio y el coeficiente del polinomio que genera el hiperplano. En este caso, el hiperplano es un polinomio. Y como habían visto en teoría, para lograr esto, lo que hace el algoritmo es crear una nueva variable que separe los datos de una forma tal que con un hiperplano, cuando en este espacio de alta dimensión, cuando yo corto con un hiperplano y lo vuelvo a pasar al espacio de una dimensión, tengo un polinomio. Entonces esto es lo que pasa acá, digamos. Hacemos todo el mismo proceso, en este caso creamos este clasificador que es polinomial, y vemos que en este caso confunde dos clases, que son, esto está hecho en test, por eso no da lo mismo, pero si lo vemos en el conjunto de entrenamiento, acá creó la línea, ya no es, el hiperplano ya no es una línea, sino que es un polinomio, en este caso de grado 3. Y los márgenes también son polinomiales. Y esto por ahí me permite, según sea el dataset que yo estoy con el que estoy trabajando, generar mejor división de los datos. Como ven acá, el algoritmo se confundía con este dato, que es que, como ven acá en la matriz de confusión, sería este, en donde el algoritmo cree que es de la clase 2, pero es de la clase 1. Después lo mismo podemos ver acá con el kernel gaussiano o RDF, es todo el mismo procedimiento. Como ven acá funciona un poquito mejor. Igual ese dato es difícil, están como muy juntitos, es difícil de generar un buen hiperplano. Acá si yo cambiara los hiperparámetros de RDF, que son el valor gamma y el valor C, quizás, eso lo pueden probar, quizás encuentren una división que pase justito por acá y te dé un modelo perfecto, ¿no? Pero obviamente con el riesgo de overfitear. Y por último, con el kernel sigmoideo, también se confunde una de las clases para estos hiperparámetros que yo elegí, que los que se modifican acá son siempre el C, se agrega también el gamma y se agrega el coeficiente 0 para el sigmoideo. Y como ven acá, es parecido al polinomial. El RBF, si ven, genera como círculos gaussianos, digamos, que por eso funciona muchas veces bien con datos biológicos. Por esto, este poder envolver los datos en un círculo. Y bueno, y después tenemos
el sigmoidal que es parecido al polinomial. Y así hay otros en scikit-learn que después si se investigan van a poder ver las posibilidades. Y bueno, como habíamos dicho, para terminar, esto lo vamos a dejar, lo hacemos después al final. La idea era que diferentes personas prueben los diferentes modelos. O bueno, hagámoslo. Si pueden, agarren, creen el modelo SDM, acá no está el código, si quieren se los agrego. Acá. Creen un modelo, pero utilicen acá pueden variar los diferentes kernels como vimos antes, y al utilizar todos los datos para todas las 13 variables que tenemos, como ven acá, utilizamos las 13 variables y las 3 clases, pero acá ya no discretizamos eso, digamos, no las separamos, y prueben cada uno de estos modelos que vimos antes y vean cuál funciona mejor. ¿Les parece? Cada uno elija uno distinto. No sé, pongan ahí en el chat quién elige cada uno y distribuyamos, ¿no? Y probemos y comparemos. Porque en este caso sí tendríamos más no linealidades en donde estos modelos quizás sean más útiles. Si quieren pongan en el chat cuál va a ser el modelo que van a analizar, qué tipo de kernel. Así después lo podemos comparar. Total quedan unos minutos y esto va así. ¿Les parece? Me parece que sí. A ver, bueno, si no agarramos al azar. Están motivados. Bueno, ahora se motivan. Así que, a ver, vayan poniendo o diciendo, no hay problema, yo anoto acá, tengo para anotar. Simplemente es crear los modelos y elegir diferentes kernels. Acá tienen cuáles son los parámetros que pueden modificar. Y si entran a la documentación van a ver en qué valores se suelen usar esos parámetros. Y ahí obtener diferentes respuestas. Esto es lo mismo que van a hacer en el trabajo práctico, así que simplemente lo estamos haciendo para que el trabajo práctico le resulte más sencillo. Nada más, si no cuando vayan y lean el enunciado del trabajo práctico que le diga los valores, no van a entender, digamos, qué hacen cada cosa, digamos. Entonces, bueno, para eso No se hay lo... mejor forma de aprender que Ujú, con la prueba y el error. ujú. Y muchas veces con la visualización, por eso les mostraba las gráficas, porque a veces queda un poquito más claro cuando lo probamos y vemos que realmente es así.
Bueno, voy a ir anotando yo entonces acá, a ver. ¿Los dividís vos, Flavio? Lo voy a dividir yo.